Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con la serie de videos, el día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo número 7, el cual tiene como título Diseño de estudios transversales y de corte. Estos estudios, algo muy importante que nosotros necesitamos recordar para todos ustedes, es que todo estudio es importante, no hay un cuál sea mejor o cuál sea peor. Cada uno va a aportar una información importante dependiendo de la etapa de nuestro estudio, lo que nosotros queramos investigar. Este tipo de estudios, los estudios transversales y de corte, son útiles, son fáciles, son más rápidos, son de bajo costo y obviamente pues vamos a enfocar en cuáles son las ventajas que él tiene. Como él dice, es transversal, quiere decir que nosotros vamos a hacer una foto y esa foto va a ser lo que nosotros vamos a obtener en ese momento y vamos a organizar para saber esa información. Entonces, es un momento específico del que nosotros vamos a obtener la información. Esa información obviamente no va a ser toda la población, va a ser una muestra, pero nosotros recordamos que necesitamos una muestra que nosotros luego podamos hacer, transferir todos esos datos, ¿verdad?, a lo que es la población general. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cuál es el acceso de muestra que nosotros vamos a tener. Aquí nosotros tenemos que ver cuál es la causa y cuál va a ser la consecuencia de esas características y qué resultados nosotros vamos a tener. Va a ser importante nosotros ver cuáles van a ser nuestros predictores, ¿verdad? Cuáles nosotros vamos a utilizar como predictores para nuestro desenlace que nosotros vamos a estudiar. Y vamos a dar un ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo que nosotros podríamos obtener en cuanto a ello? Sería, por ejemplo, la exposición a la contaminación ambiental. Eso aumenta el riesgo de una enfermedad pulmonar. Entonces nosotros en los estudios transversales, es importante que nosotros solo vamos a ver la prevalencia de esos fenómenos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener el grupo que es expuesto, el que no es expuesto, y quién desarrolla o quién no desarrolla nuestro desenlace, que en este caso sería una enfermedad pulmonar. Aquí vamos a ser importante que nosotros lo que vamos a observar son un porcentaje. Entonces, por ejemplo, un 20% otro ejemplo sería que un 20% de las personas con gripe, ¿verdad? Nosotros tendríamos que saber cuál es la prevalencia en la población. Realmente también tendríamos un 20%. ¿Cuáles son las principales indicaciones de este tipo de estudios? Sería obviamente para ver la prevalencia de la enfermedad que nosotros estamos utilizando. Y así nosotros, regresando, por ejemplo, a ese ejemplo de acerca de la contaminación, podemos ver ese grupo que está expuesta a la contaminación, no tenemos exposición a la contaminación, y hacer una asociación con las personas expuestas y no expuestas que van a desarrollar, van a tener como desenlace una enfermedad pulmonar. Vamos a hacer, por ejemplo, la prevalencia, ¿verdad? Una prevalencia o la razón de prevalencia, que este sería el número de personas que van a tener la enfermedad dentro, obviamente, del grupo expuesto, y los que van a estar enfermos sin exposición. Entonces ahí nosotros fácilmente podemos sacar la prevalencia de esa enfermedad de ese desenlace que nosotros estamos estudiando. Al final, obviamente, en este capítulo, si ustedes ya leyeron, el capítulo entero va a hablar acerca de las medidas de asociación. Al final, vamos a hacer un video solo hablando de ellas para dejarlo más claro, ya que son de gran importancia, ¿verdad?, en cada uno de estos tipos de estudios que nosotros vamos a ir resolviendo a medida que vamos haciendo los videos. Ok, vamos a hablar ahora de los estudios longitudinales. Aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, el riesgo relativo. ¿Cuáles son las ventajas? Nosotros vamos a ver todos de una vez. También el costo es económico. Obviamente hay facilidad, ¿verdad?, para ver eso. Nosotros podemos hacer tanto transversales, retrospectivos como retrospectivos. Y aquí nosotros obviamente pues ya tenemos que saber cuál va a ser nuestro predictor del estudio. Tenemos que tener mucho cuidado con el cálculo de muestra. Estos tipos de estudios, por ejemplo, los retrospectivos,
puede ser que en el grupo de investigación que ustedes tengan ya exista un banco de datos, puede ser que en el hospital que ustedes están asistiendo también tengan ese tipo de banco, entonces ustedes van, ven, obviamente, por ejemplo, quién fumó y no fumó durante un periodo de tiempo y hasta la fecha quién desarrolló y quién no desarrolló, por ejemplo, cáncer de pulmón. El cálculo de muestra obviamente es más fácil. Algo importante en este tipo de estudio es que siempre nosotros lo que vamos a poder observar es prevalencia y no podemos ver riesgo. En lo que es la exposición, por ejemplo, recientemente fue un boom, ¿verdad? ¿No? Que fue, obviamente, fue difundido más específicamente en lo que fue Brasil. El riesgo que tenían las madres embarazadas que habían sido expuestas a Zika y su hijo desarrollaba microcefalia. Entonces, ¿cuál era la asociación de una madre embarazada y que había desarrollado Zika durante su embarazo y su hijo nacía con microcefalia? Entonces, en ese momento, ¿cuál era la dirección? ¿Qué era primero? O sea, en ese sentido, los primeros estudios fueron mostrados con serie de casos. Entonces, aquí podemos observar la importancia que tiene la serie de casos. Se trabaja específico con un grupo menor, ¿verdad? Nosotros observamos específicamente ese individuo. Obviamente el grado de inferencia que nosotros vamos a tener es menor, pero podemos mejorar en cuanto a lo que es la etiología y así sabemos la dirección del estudio. Esto es muy útil, la serie de casos específicamente, por ejemplo, en enfermedades nuevas, en cualquier cosa que no tengamos tanta experiencia y que queramos caracterizarlo y ver la direccionalidad. Eso es algo muy importante, ¿verdad? En esa primera etapa. Obviamente, por ello es mejor que hacer un estudio solamente de asociación. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los estudios de corte, específicamente los de corte longitudinal. Y esto es bien interesante porque la primera descripción o este tipo de esta palabra viene de la cultura romana, donde él se refiere a un grupo de soldados, específicamente 200 soldados, ¿verdad? Usted, quien ha visto la película 300, usted va a observar muy bien ese ejemplo, ¿verdad? Donde ellos agarran sus escudos y van avanzando, ¿verdad? Obviamente en la lucha contra, obviamente, sus enemigos, ¿verdad? Pero lo interesante es ver cómo él describe, ¿verdad? Que es algo longitudinal en ese sentido y va a ser ese tipo de estudio. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene este tipo de estudio? Son grupos de pacientes. Obviamente, la variable tiempo es muy importante en ese sentido. O sea, nosotros lo vamos a seguir a lo largo del tiempo. Y así se va resolviendo el problema de la dirección. Obviamente, esa muestra debe ser bien elegida. Tiene que ser idealmente sorteada, ¿verdad? Para tener una muestra que realmente represente lo que es la población. Y esa población, por ejemplo, nosotros vamos a decidir que yo lo voy a hacer para cada 6 meses. Vamos a retomar el fumar o no fumar y el desarrollar cáncer de pulmón o no. Entonces nosotros hoy dividimos esos dos grupos, ¿verdad? Fuma o no fuma. Y cada 6 meses yo estoy llamando a esa persona preguntándole si, obviamente, que si ha sido diagnosticada con algún tipo de cáncer de pulmón. Entonces eso va a ser importante porque obviamente en ese sentido ese es nuestro desenlace, recordando que tenemos el grupo expuesto, no expuesto, que sería fumante y no fumante. Y mi hipótesis obviamente es saber que las personas que fuman van a desarrollar cáncer o espero obviamente encontrar dentro del grupo de personas expuestas a fumar, ¿verdad? Puedan desarrollar cáncer de pulmón. El riesgo relativo siempre va a ser en función de tiempo. Entonces, a mayor tiempo que nosotros estemos expuestos, llámese fumar o, por ejemplo, riesgo de estar a la contaminación del aire, nos va a llevar un mayor riesgo de desenvolver nuestro desenlace, que en este caso podría ser enfermedad pulmonar o si en el fumar o no fumar, un cáncer de pulmón. Eso también es llamado razón de incidencia en los estudios de corte. Y aquí nosotros obviamente no podemos hablar de prevalencia. La prevalencia solo podemos usar, siempre vamos a usar
incidencia de casos nuevos en un periodo de tiempo. Entonces aquí nosotros tenemos que ver la distancia con el tiempo. Esa es la relación que nosotros vamos a tener. Entonces, por un ejemplo, si nosotros tenemos un carro que corre 80 millas por hora, nosotros podríamos hablar también como de una incidencia de 4 casos, pero 4 casos por año, obviamente sería una incidencia baja, pero si nosotros decimos 4 casos por día, entonces obviamente que eso va a ser una incidencia alta. Eso se da mucho, ¿verdad? Nosotros podemos ver a veces lo que son las arbovirosis, especialmente en las zonas más cerca del trópico, ¿verdad? Y eso está bien relacionado en cuanto al tiempo y la distancia que él tiene. Es importante que así nosotros siempre vamos a tener una medida de asociación en este tipo de estudio. La razón de incidencia, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos también en el tipo de estudio de corte. Ok. Hablando un poquito más acerca de lo que es la corte prospectiva, siempre hay que recordar que nosotros lo vamos a observar, ¿verdad? También, obviamente, aquí, si nosotros podemos tener una corte prospectiva, es la que nosotros sí vamos a seguir por ese periodo de tiempo, y si fuera retrospectiva, pues nosotros obviamente, por ejemplo, podemos observar un banco de datos de el 2010, de personas que fuman y no fuman y saber hasta hoy cuáles ellas han desarrollado cáncer o no. ¿Cuáles serían las ventajas de estos tipos de estudios? Obviamente, pues los prospectivos, ellos son un poco más caros. Nosotros podemos tener pérdidas, ¿verdad? Porque obviamente vamos a tener que hacer un cálculo de muestra. Los pacientes puede ser que no se adhieran en todo ese tiempo, ¿verdad? Y eso nos puede llevar a que nosotros debemos de tener más control y cualidades en los datos que se han obtenido. Pero, por ejemplo, esas pueden ser desventajas en lo que es la parte retrospectiva, ya que nosotros no vamos a saber, por ejemplo, recuerden en los capítulos anteriores que nosotros habíamos hablado acerca de lo que era la exactitud, ¿verdad? Al momento de la colecta de datos. Entonces, dependiendo cuál sea nuestro desenlace que queremos estudiar, nosotros tenemos que confiar obviamente en el dato que ya fue colectado retrospectivamente, y eso nosotros no tendríamos que cuidarlo, o sea, obviamente se cuida, ¿verdad? Pero ya nosotros sabemos que si nosotros estamos dentro de la investigación, ya sabemos todos los cuidados que debemos de tener al momento de la colecta de datos. En un prospectivo nosotros no lo tendríamos, pero en un retrospectivo sí, especialmente si nosotros usamos banco de datos que ya nosotros, ya fue colectado realmente, ¿verdad? Y la importancia que va a tener en confiar en esos datos. Hablando ahora un poquito más acerca de los estudios de corte y sus desenlaces, vamos a retomar el ejemplo de fumar o no fumar y si desarrolla cáncer sí o no. Aquí nosotros pues podemos tener varios predictores. Podemos también pensar en que existe una combinación que nos lleva al desenlace que estaríamos pensando. Y eso pues nosotros también lo podríamos tener, no pensar en un solo predictor. Lo único que tenemos que razonar es que nosotros vamos a tener que pensar en un análisis multivariado de acuerdo a cada una de las variables observadas y la enfermedad que nosotros queramos estudiar. Y ahí nosotros entonces tendríamos que hacer un diseño estadístico para cada uno de los predictores que nosotros queramos estudiar en ello. Eso es algo muy importante de recordar. Ahora vamos dentro de las figuras que podemos observar en este capítulo, va a ser importante recordar lo que es la figura 7.4, lo cual nos habla de un estudio de doble corte. Ok, esos estudios son bien interesantes. Por ejemplo, no sé qué es común, por ejemplo, en los países que nos están observando. Por ejemplo, Honduras tiene mucha maquila. Entonces, ahí, especialmente la zona norte del país, tiene la industria maquiladora es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, si las personas que trabajan dentro de la maquila desarrollan más enfermedad
pulmonar. Nosotros necesitamos saber, por ejemplo, pensando en un estudio de doble corte, ¿verdad? Debemos de cuidar primero la colecta, recordar, importante que hay veces que los pacientes, ¿verdad? Solo por saber en un estudio ya pueden, como decir, manipular la información que nos da. ¿Cómo se va a preguntar esa información? Recuerden aquella etapa que nosotros vamos a definir quién va a hacer cada una de esas colectas. A veces hay personas que desarrollan más afinidad o empatía en cada una de las estaciones que se pueden desarrollar al momento de la colecta. Y nosotros tenemos que recordar, por ejemplo, que en esto, retomando ese ejemplo de la maquila, nosotros podemos ver, por ejemplo, si nosotros dos cortes, entonces vamos a ver si, por ejemplo, la maquila que trabaja con ropa y una maquila que trabaja, por ejemplo, camisetas, y la otra que trabaja, por ejemplo, con la parte de gorras. ¿Quién tiene más, así, más rápido puede desarrollar esa enfermedad? El tipo de material que es utilizado, ¿verdad? Puede ser que sea un factor importante. ¿Qué características tiene el trabajo? Entonces, por ejemplo, va a ser lo mismo la persona que está enfrente de la máquina, o va a ser el mismo riesgo el que tiene que estar revisando la producción que se tiene, o el que empaca que el producto finalizado. Entonces va a ser importante porque cuando nosotros podemos tener un estudio de doble corte, nosotros podemos ver diferencias en cada una de esas industrias. Otro ejemplo podría ser la industria mineral, que también hay mucha en toda América Latina, y nosotros podemos observar dos mineradoras, por ejemplo, quién extrae plata, quién extrae cobre, cuáles son las diferencias o cuál es la velocidad, por ejemplo, en que esa persona está desarrollando una enfermedad respiratoria. Entonces, son estudios bien interesantes, bonitos, y que nos puede llevar a hacer intervenciones en cada uno de los puntos que nosotros estamos trabajando. Recordando, ¿verdad?, que ese tipo de estudio nos muestra un riesgo relativo, no podemos usar el odds ratio. Y recordando que más adelante vamos a tener un video para hablar de todas esas medidas de asociación. Hay dirección, obviamente cuando nosotros tenemos una corte, la dirección queda más clara para nuestro desenlace. Recordar que en los transversales nosotros solo podemos hablar de asociación, no podemos hablar de direccionalidad en cuanto a nuestro desenlace y los predictores. Así que eso es algo muy importante que nosotros debemos recordar. Bueno, llegamos a esa parte casi final de nuestro video del día de hoy, en el cual vamos a desarrollar el ejercicio. Hoy solo vamos a desarrollar un ejercicio, el cual va a ser el ejercicio 1 y su inciso A. Vamos a ver, la pregunta de investigación va a ser: ¿la deficiencia moderada de los niveles séricos de vitamina 12 causa fracturas de pelvis en adulto mayor? Vamos a hacer un pequeño diseño del plano de estudio a tratar esa pregunta de investigación con un estudio de corte prospectivo. Entonces vamos a trabajar en ese pequeño grupo que tenemos y ahora vamos a pensar cuáles pueden ser esas formas de ese diseño y regresamos en breve. Ok, retomando con nuestro ejercicio de hoy, pensando que ustedes ya hicieron esa excelente discusión, que dieron ese tiempo para discutir esa pregunta, vamos a observar que existe una relación de mayor causa de riesgo con una fractura de pelvis, ¿verdad? Prospectiva. Aquí tenemos que ver algo muy importante que va a ser lo que es la edad. Nosotros debemos de definir la edad para un adulto mayor, entonces van a ser personas, por ejemplo, mayores de 50 años, si nosotros vamos a pensar que los vamos a seguir por 5 años hasta 55, si vamos a iniciar ese seguimiento con 55 y vamos a llegar a 60, o van a ser mayores de 60 años, por ejemplo. ¿Cuál va a ser nuestro criterio de exclusión? Por ejemplo, pensar en personas que ya tienen algún problema de movilidad, alguna alteración locomotora. Para ese tipo de estudio no vaya a ser un 10 al momento de hacer nuestro análisis. ¿Cuál va a ser la dosis suplementar que vamos a considerar normal o baja de B12, ¿verdad? Adecuada para esos pacientes.
Vamos a saber quién sufre esa fractura de pelvis, obviamente. ¿Qué otros tipos de problema podemos pensar en esos criterios de exclusión? Eso va a ser algo muy importante para el diseño de nuestro estudio. ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a querer definir ellos? ¿Cuánto va a ser el costo que vamos a tener para poder hacer ese tipo de estudio? Y obviamente pues necesitamos una buena revisión de la literatura para saber realmente cuáles van a ser nuestra población albo, cómo vamos a definir la dosis que nosotros vamos a ver de suplemento, ¿verdad? Y para saber realmente si ese suplemento es quien nos da la respuesta a esas fracturas de pelvis. Muchas gracias por su atención y los esperamos nuevamente en el siguiente capítulo.